Gloria al Señor. Hoy estamos a marzo 3 del 2021 y es para nosotros un privilegio poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, al pastor Marlon Salamanca, un nicaragüense, pero que vive y está pastoreando en Washington. Desde ya, pastor, muchas gracias por aceptar la invitación. Le damos la bienvenida. Entréguenos la palabra que tiene para nosotros en esta mañana. Bendiciones. Pues muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Es un privilegio, es un gozo poder eh, estar acá reunido con ustedes a través de este medio. Sabemos que Dios siempre tiene propósitos que cumplir y me alegro que hay un pueblo por allá en Texas que se levanta de madrugada a buscar eh, cómo estar de pie luchando ahí, ¿verdad? A través de la intercesión, de la oración. Y pues como ya me presentó, vamos a entrar de una manera directa, ¿verdad? Ya, gracias al Señor que nos da la oportunidad de estar por acá en el estado de Washington. Y ya llevamos 10 años por acá, por la misericordia del Señor. Y hoy pues quisiera animarles a que busquemos la palabra del Señor en Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, que sea Él hablando a nuestras vidas, que su Santo Espíritu nos pueda guiar. Padre, te damos las gracias porque esta mañana nos das la bendición de poder compartir tu palabra. Solo queremos ser un instrumento en tus manos. Escrito está, Señor, que tu palabra nos es útil para ser redarguidos, para ser instruido, enseñado, exhortado. Y en esta mañana, Señor, reconocemos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo. Por eso te rogamos, Señor, que con ella hoy tú nos puedas limpiar, nos puedas llenar de tu gracia y de tu presencia en nuestra vida, que nuestra fe se fortalezca por medio de esta palabra, que tú, Señor, levantes al que está caído, que esta palabra hoy sirva, Señor, para edificarnos por medio de ella, Señor. Creemos en tu promesa, que tu palabra nunca regresa vacía, sino que da el fruto en su tiempo, Señor. Gracias por cada hermano que está escuchando, por aquellos que a través de las redes sociales tendrán la oportunidad, quizás en otro momento, de poderlo escuchar. Que seas tú obrando con poder en la vida de todos aquellos que vayan a poder tener la bendición de escuchar esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Pues esta mañana, hermanos, hemos preparado esta prédica pensando en que, como dice la Escritura, es mejor dar que recibir, ¿verdad? Y qué bueno que ustedes están dando este tiempo. Yo sé que no es fácil tener la disciplina de levantarse cada mañana y de buscar a primera hora al Señor, pero hemos puesto por título a esta prédica preparados para dar, ¿verdad? En esta mañana ninguno de nosotros quizás se está imaginando eh, que pueda ser ese Pedro, ese Juan, que para ese cojo en su momento fue algo grande y maravilloso, ¿verdad? Entonces, basado en este tema y después de haber leído esta escritura, yo creo que Dios habla a nuestras vidas y debemos de plantearnos esa pregunta: ¿cómo estoy preparado yo hoy 3 de marzo para dar a aquellos que están esperando ver en su vida un milagro, ¿verdad? Entonces, acá nos encontramos que Pedro y Juan tenían algo muy valioso, muy importante, que también nos ha sido dado a nosotros mediante nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque la Escritura dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino que tenemos un espíritu de poder, de dominio propio, y Dios nos entregó mediante Cristo Jesús toda la autoridad, ¿verdad? Cuando el Señor establece la gran comisión de poder ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, ¿verdad? El Padre, del Hijo, también nos dio esa autoridad de poder en su nombre eh, llevar esa obra importante en nuestras vidas. Entonces, acá podemos resaltar, ¿verdad? Que en el versículo 6, eh, cuando Pedro le dijo, ¿verdad? A este cojo que no tenía plata ni oro, pero de lo que te tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía el apóstol Juan y el apóstol Pedro en ese momento? Lo más importante que tenía era la presencia de Dios que estaba con ellos. Y así como en aquellos días de Moisés, cuando Moisés le dijo al Señor que no se movía ni iba a ningún lugar sin su presencia, ¿verdad? Si Dios no estaba con él no podía ir a ninguna parte. Entonces, en esta mañana, nosotros debemos de pensar, debemos de examinar nuestra vida y reconocer que lo más importante no es recibir, sino que estemos dispuestos a poder dar. Y para poder dar necesitamos estar preparados. Y en el versículo 1 encontramos a un Pedro y a un Juan que iban a esa hora o a ese tiempo importante en su vida. Esa era parte de su preparación. Esa era parte de su entrega al Señor, como lo vemos en el versículo 1, cuando dice que Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿Cuál era su propósito en ese día, a esa hora? ¿Cuál era el propósito para Pedro y Juan de ir al templo? Entonces encontramos que era mantenerse siempre velando, cuidando, preparándose, porque ellos iban con ese propósito de orar, de tener un tiempo o un encuentro en la presencia del Señor. Fíjense, ellos no salieron de su lugar hacia el templo pensando que ese día Dios los utilizaría para restaurar físicamente y espiritualmente la vida de ese hombre. Entonces, en esta mañana, probablemente todos nosotros nos hemos despertado dándole las gracias al Señor porque Él renueva todos los días su misericordia y estamos pensando en salir cada uno de nosotros a nuestras actividades diarias. Muchos de ustedes estarán pensando ya en su agenda del día de hoy sin imaginarse que por donde usted va a caminar, por donde usted va a ir, se va a encontrar no con uno,
con muchos cojos, al igual que este hombre que estaba puesto ahí. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros debemos de estar preparados siempre. ¿Y cómo me voy a preparar? Pues buscando que la presencia de Dios esté conmigo. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, logramos eso cuando permanecemos en esa búsqueda constante de ser lleno, de estar lleno de la gracia y del favor del Señor. Y eso es cuando tenemos una vida llena de oración, ¿verdad? Cuando estamos alimentándonos de las escrituras. Entonces, vemos, como les decía al inicio, a un Pedro y a un Juan que iban con un propósito específico. Y quizás tú te vas a mover esta mañana con tu propósito, pero debes de tener abiertos tus ojos y ver alrededor tuyo a qué cojo el Señor en este día te va a poner. Y algo importante que quiero resaltar también acá es que este hombre que tenía ese impedimento físico dependía de dos cosas. Dependía de quienes le llevaban al templo, ¿verdad? En el versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. O sea, este hombre, para poder llegar de su casa al templo, tenía que ser trasladado, tenía que ser movido por alguien. Entonces este hombre eh, no podía moverse o caminar por su propia cuenta. Entonces él tenía una dependencia de otras personas y también dependía de la limosna de otras personas para poder sobrevivir, para poder llevar ese alimento que él necesitaba, dependía de una limosna. Y fíjense qué interesante que es esto. Aún con esas dos dependencias que él tenía, nunca se percató durante todo el tiempo que era puesto frente a la puerta del templo llamado La Hermosa, que su respuesta, su bendición estaba tan cerquita de él, pero no la veía, ¿verdad? Porque aunque era puesto frente al templo, él no entraba al templo a adorar al Señor, sino que se quedaba afuera. Y así hay muchas personas en este momento cerquita de nosotros. A veces no necesitamos ni siquiera salir de nuestro hogar, porque ahí a veces, ahí mismo dentro, tenemos ese pariente, ese familiar, ese amigo que está cerquita de alcanzar su bendición, pero no ha dado ese otro paso, pero sí necesita de esos Pedro, de esos Juan, para que lo podamos lograr introducir al lugar correcto. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿verdad? Vemos que este hombre que estaba ahí sin darse cuenta de tan cerca que estaba su bendición. Es por eso que nosotros hoy en día debemos de perder ese miedo, ese temor de dar de lo que Dios ha dado a nuestras vidas. La palabra dice que demos, así como de gracia recibimos, también debemos de dar gracia y debemos de caminar con nuestros ojos bien abiertos y atentos, porque alrededor tuyo, miren, hay matrimonios que están cojeando, que están dependiendo de otras cosas para poder, miren, hay matrimonios que dicen que no se separan por no dejar a sus hijos solos. Hay mujeres que están pensando que la separación es la solución y no se mueven porque no tienen quizás un lugar donde irse. Entonces están dependiendo de cosas que no van a traer la bendición de Dios a nuestras vidas. Pero aquí es donde entra nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es que nosotros podamos dar qué es lo que nosotros tenemos en nuestras vidas. Nosotros tenemos a un Cristo vivo,
a un Cristo de poder que se manifiesta donde el hombre y la ciencia no lo pueden hacer. Entonces, y miren, yo quiero animarlos esta mañana porque si hay algo que nosotros debemos de aprender es que este hombre que estaba ahí en esa puerta del templo vio venir, dice, a Pedro y a Juan. Dice en el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Eh, yo creo que este hombre, cuando vio venir a estos dos hombres, puso toda su confianza, puso toda su mirada en esa, y yo quiero creer que este hombre vio algo fuera de lo normal en estos dos hombres. Al verlo venir, él esperó, dice que les rogaba. Y yo quiero decirte que hay muchas personas alrededor tuyo que han puesto su mirada en ti porque han visto a Cristo Jesús en tu vida y que a veces están esperando que tú y yo les compartamos, le demos de lo que nosotros hemos recibido, de lo que hemos visto, de la presencia de Dios. Y muchas veces el temor, la duda nos gana y nos impide poder compartir de lo que nosotros ya hemos recibido. Entonces, en esta mañana, hermano, nosotros debemos de retomar que al igual que Pedro y Juan, tenemos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios a todos aquellos cojos, a quienes están cojeando y dependiendo del alcohol, de las drogas, aquellos que están sumergidos en un mundo distinto al que tú y yo estamos viviendo. Entonces, dice que cuando el hombre vio a Pedro, y hay muchas personas viendo cómo tú estás creciendo en la fe. Y a veces somos egoístas en que no compartimos, ¿verdad? En que no anunciamos a ese Cristo que a ti y a mí nos ha liberado en tiempo pasado y que hoy tenemos la responsabilidad, el compromiso de compartir el Evangelio con aquellas personas que están paralizadas, que están rinqueando, aquellas personas que están padeciendo. Hoy en día vemos muchas personas cojeando porque han perdido quizás ese ser querido, que era el sostén, que era el proveedor para la familia, y pues lastimosamente o tristemente, pues han partido. Y lo más triste es que muchos han partido sin Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso es que ahora nosotros tenemos que activarnos, así como ustedes, a compartir por todos los medios que Dios nos permita la palabra del Señor para ayudar a todos aquellos que están cojos, al igual que este hombre. Entonces, Pedro con Juan dice, fijando los ojos en los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. La verdad es que ni para Pedro, ni para Juan, ni para este hombre esperaban ver ese día la gloria, la manifestación de Dios, pero como Dios todo lo tiene planeado, ¿verdad? Ese día era el día que Dios había preparado. Y este es el día en que Dios te ha escogido para que tú salgas y llegues a tu oficina, a tu lugar de trabajo o donde tú te muevas y creas que el Señor va a levantar, va a restaurar al cojo que hoy te pone alrededor tuyo. Y entonces, ¿qué sucede? Dice que el hombre estaba atento a recibir de ellos. Las personas están esperando recibir de parte tuya. O sea, somos nosotros los encargados de dar y a veces solo callamos. A veces se acercan personas que nos cuentan sus preocupaciones, que nos cuentan de sus enfermedades
y nosotros solo nos limitamos a oír porque pensamos que las personas, como no tienen a Cristo, no pueden ser restauradas en ese momento. Y es todo lo contrario, es la oportunidad que Dios nos abre y el Señor te quiere sorprender en este día. Ninguno de los que está conectado hoy se imagina lo que Dios está haciendo ya. Dios está haciendo cosas grandes. Usted se levanta a orar y quizás piensa que es un sacrificio que cuesta mucho estar despierto desde las 5 de la mañana, pero al final del día hay personas en las que Dios se manifiesta. Y por eso es que tú y yo debemos de estar preparados cada día de nuestra vida debemos de prepararnos para dar lo mejor de nosotros. Y no es lo material lo que importa. Fíjense, Pedro no tenía ni plata ni oro. ¿Qué es lo que este hombre quería? Por supuesto que su dependencia y su necesidad era recibir dinero. Muchas personas se te van a acercar contándote su problema y te van a dar la solución y te van a decir, eh, en una ocasión alguien se me acercó a mí esperando recibir todo lo contrario de lo que la persona iba buscando. Y eh, recuerdo que esta persona le orienté que leyera el Salmo 107, ¿verdad? Porque estaba pasando un momento difícil y después me contaba su testimonio de cómo salió molesto, enojado porque el pastor no le dio respuesta a su situación eh, eh, de una manera física, de una manera material. Pero después de unos días esta persona se puso a leer ese salmo y ese día fue liberado. Ese día recibió su milagro y volvió diciéndome, gracias pastor, porque me puse rebelde cuando no quise ni leer la palabra que usted me dio, pero después de varios días de luchar, de no poder dormir, una madrugada me puse a leer la palabra y pude ver la bendición de Dios en mi vida. Entonces, hermano, una palabra que usted dé. Por eso es que cada día debemos de prepararnos y salir a la calle dispuestos a que nos vamos a encontrar con un cojo y que no es usted ni soy yo, sino que es el que está en nosotros. ¿Y quién es el que está en nosotros? Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario para traernos esa libertad, para traer la sanidad, para traer la restauración, para levantar precisamente a ese que está cojeando. Es tiempo de que nosotros salgamos a levantar y a decirle al que está cojeando, es tu tiempo, levántate y camina, ¿verdad? Y algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta también esta mañana es en el versículo 7. Dice que cuando Pedro, pues, ¿verdad? Le ordenó que se levantara, no solo es decir, levántate y camina, sino que Pedro dice que y tomándole de la mano derecha, o sea, Pedro no solo le dio la palabra, ¿verdad? Y le dijo, levántate y anda, y se fue. No, dice que Pedro extendió su mano derecha y lo tomó y le ayudó a qué? A levantarlo, ¿verdad? Entonces, en la medida en que Dios nos permita a cada uno de nosotros, además de anunciar a ese Cristo vivo, podamos también nosotros extender, porque a veces damos la palabra, pero también podemos hacer más que la palabra. Y eso es lo que nos pide esta palabra hoy, que también estemos dispuestos a extender nuestra mano y poder levantar. Yo creo que esta parte a Pedro se le hizo fácil porque recordó aquel momento en que él se estaba hundiendo y nuestro Señor Jesucristo le extendió su mano después que él clamó y gritó y pues
lo sostuvo y lo sacó de la agua. Entonces, esto nos lleva a que no solo es compartirle una vez a la persona, hay que ser paciente, hay que estar ahí presente, dándole seguimiento a la persona a la cual Dios nos ha puesto ahí. Y digo paciente porque a veces nosotros quisiéramos ver que la persona reaccione de una manera positiva a ese llamado o que el Señor le hace, pero debemos de tener la paciencia de ayudarle a que se levante y como dice acá, cuando Pedro le tomó por la mano derecha, le levantó, dice, o sea, le ayudó a qué? A levantarse. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a ayudar? Compartiendo la palabra, orando no solo una vez, sino que tratar de permanecer en oración por estas personas. Si tenemos al alcance de en nuestras manos poder ayudar a resolver, a ayudar, cualquiera que sea la circunstancia, eh, hagámoslo, ¿verdad? Porque dice, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, ¿verdad? Entonces nosotros que estamos tratando de poner la palabra del Señor, de transmitirle esa fe y de que esta persona se pueda afirmar en la fe. Esa es nuestra tarea, ayudarle a que la persona busque cómo afianzarse en la fe, ¿verdad? Porque eso es lo que le va a ayudar a sostenerlo. Entonces, una vez que los pies y los tobillos pues fueron restaurados, miren, saltó, se puso en pie y anduvo. Y dice que hasta entonces, miren, hasta entonces él se acordó de entrar a dónde, al templo, ¿verdad? Y qué bien que lo hizo, porque dice, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y lo más importante también es que este milagro tenía un propósito y era que, acuérdense que aquí está iniciando la iglesia, ¿verdad? Del primer siglo. Y entonces el Señor iba añadiendo cada día. Y este milagro sirvió para impactar la vida de todos aquellos que no habían creído en Cristo Jesús. Y entonces muchos se convirtieron a raíz de ver la mano de Dios manifestándose a través de Pedro y de Juan en aquella ocasión. Entonces, cuando tú estás preparado en Cristo Jesús para dar a aquellos que no creen, van a poder creer por la obra que Dios está haciendo a través de tu vida. Entonces, mis palabras o las palabras del Señor esta mañana es que cada día nosotros nos preparemos y que busquemos a ese cojo, a ese que está ahí cerquita, alrededor nuestro, y le ayudemos a entrar. Miren, a veces están así, solo darle un empujoncito, pero a veces le ignoramos. Yo me gozo mucho en que me compartían la forma en que inició este ministerio, ¿verdad? Y así son las circunstancias. Dios permite que ocurran circunstancias o pruebas a veces difíciles en nuestra vida para activarnos, para llevarnos a un nivel más mayor al que quizás estamos haciendo. Hace un año atrás, tengo entendido, ustedes no realizaban esto, ¿verdad? Entonces tuvo que venir esta circunstancia que ha cobrado la vida de miles de personas para que ahora ustedes estén activas buscando cómo honrar al Señor a través de este ministerio que Dios les ha permitido abrir, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos a impactar nuestra sociedad, nuestra comunidad y lo más eh, eh, agradable para el Señor es que todos estemos listos para ser ese Pedro, ese Juan y que podamos dar de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Y
al final Dios se manifiesta donde el hombre, donde la ciencia no lo puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer, creer que en Cristo Jesús todo es posible. Recordemos lo que la Escritura dice en Juan, que en el Evangelio de Juan, que al que cree aún cosas mayores que las que nuestro Señor Jesucristo hizo, podremos hacer en su nombre, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos presente que la honra y la gloria es para nuestro Dios que está en los cielos. Yo le agradezco al Señor por esta oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes esta palabra. Espero que haya sido de bendición, que juntos podamos, al igual que este cojo y toda esa comunidad que vio, que fue testigo, porque en el versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, que nosotros podamos ser testigos de aquellas personas que Dios va restaurando, ¿verdad? Que Dios va sacando de ese lugar feo donde se encuentran y que la gente pueda reconocer, ve, allá va aquel que estaba cojeando a punto de que su matrimonio eh, fracasara, pero ve qué gozo produce cuando uno ve eh, la obra del Señor realizada en la vida de aquellos, ¿verdad? Entonces, yo les agradezco muchísimo esta oportunidad que me han dado. Estamos dispuestos a la orden ahí cuando Dios nos permita, estaremos. eh, pues solo espero que me tomen en cuenta otro día. Les agradezco mucho a todos ustedes y bendiciones desde acá, desde el estado de Washington, ¿verdad? No sé si hay algo más, si alguien quiere comentar algo sobre esto, todavía creo que tenemos 7 minutos ahí disponibles o si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, aquí estamos para apoyar. ¿Aló? Amén, amén. Gracias, gracias, pastor. Gracias por esa preciosa palabra. Le bendecimos, pastor Marlon, desde Washington. Él está levantándose temprano. Gloria al Señor. Y claro que sí, esta palabra ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y los que llegan aquí, créame que no se olvidan de este ministerio y claro que nos estará compartiendo esta preciosa palabra nuevamente. Tenemos que estar preparados para dar lo mejor de nosotros. ¿Y qué es lo mejor que nosotros podemos tener? La presencia de Dios en nuestras vidas. Le bendecimos, Amén. pastor. Gracias por esa preciosa palabra. Bendecimos su congregación por la disponibilidad que usted ha tenido sin conocernos, pero en Cristo Jesús somos el cuerpo de Dios y qué hermoso lo que Dios está haciendo en este tiempo. Hace un Yo año, creo, mande, sí, 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 diga, después le digo. sí, hace un año nosotros no, en nuestros planes no estaba, como usted lo dijo, es cierto. Para ser Amén. exactos, el día 17 de marzo cumplimos un año de estar acá orando, intercediendo y haciendo la perfecta y santa voluntad de Dios para nuestras vidas. Dígame, Qué pastor. bueno, qué alegre. Sí, no, un pequeño ahí comentario en cuanto, yo creo que ya para los próximos días, en Houston no cambia la hora, siempre se mantiene el mismo horario, ¿verdad? Ah, o cambia. Sí, sí cambia. El 14 nosotros cambiamos la hora, Va. entonces Ah, bueno, siempre mantenemos entonces las 2 horas de diferencia. Yo pensé que la siempre hora del la... centro se mantenía igual, pero bueno, ahí vamos a estar siempre disponibles para cuando ustedes nos tomen en cuenta por acá. Gracias, pastor, le bendecimos. Gracias por esa preciosa palabra y por su Bueno, disponibilidad.